Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube nuevamente. Me alegro mucho de que estéis por aquí otra vez. Hace no mucho una amiga me comentó de un caso criminal que había escuchado que era así como un poco viejo, no antiguo, pero sí viejo. Y me lo resumió de una manera muy increíble porque llamó mi atención por completo para buscarlo y al principio yo pensé que tal vez era solo una historia de un programa de televisión, porque este caso sale, o salió más bien, en aquel programa que daban que se llamaba Mujeres Asesinas. Pero luego, indagando y indagando, me di cuenta que este caso es 100% real. Lo que me hizo pensar que sería buena idea traerla, porque así como yo no lo conocía y a mi amiga le tomó mucho por sorpresa cuando lo escuchó, al igual a ustedes también os gusta y os llama la atención. Vamos a estar hablando de Emilia Basil, más conocida como la cocinera, y ahora veréis por qué. Así que sin mucho más que agregar, comencemos. Emilia Basil nació en el Líbano en el año 1911 y al igual que muchos inmigrantes de esa época, ella acabó en un barco carguero que olía mal evidentemente porque llevaba verdura, fruta y no es que los limpiaran mucho, acabó allí para terminar en la ciudad de Buenos Aires en Argentina. Para todo esto ya eran los años 40, época en la que aún llegaban muchos inmigrantes argentinos de todas partes del mundo, huyendo de la guerra, de la pobreza que había en sus países, etc. Este fue básicamente el auge de nuestro país, porque como ya sabéis, yo soy de Argentina, y por eso hay tantas culturas mezcladas aquí, y por esta razón Emilia también sabía de que allí podía encontrar a unos cuantos libaneses. Tenía de hecho unos teléfonos, unas direcciones, más bien unos contactos por si quería contactar con alguna de estas personas que eran de su mismo país y así la ayudaban pues a integrarse en este nuevo sitio desconocido para ella tan lejos de su hogar. Pero Emilia, lejos de ponerse en contacto con esta gente, decidió hacer su propio camino. Y es así como conoce a una mujer que era la dueña de la posada donde Emilia fue a parar. Esta mujer se llamaba Dora Ramos y era conocida por albergar a un montón de personas que llegaban de todas partes del mundo. A ella le gustaba mucho la cocina y comer y siempre le pedía a las personas de otros países que les cocinaran sus platos más típicos para ella poder probarlos. Y yo también lo haría porque a mí también me gusta mucho comer y me gusta la comida de todo el mundo, así que ¿por qué no es una buena idea? Y ella de esta forma era como que les cobraba, entre comillas, porque sabía que esta gente por lo general de momento no tenían recursos hasta que no encontraran trabajo, así que también hacía como una obra de bien, podemos decir. Emilia sabía cocinar muy bien, de hecho ya veremos que Emilia era muy manitas y comenzó a cocinarle comida de su tierra y a Dora le gustó muchísimo, así que le pidió que cocinara más veces y que a cambio de esto podía quedarse allí, dormir, comer sin tener que estar pagando la pensión. Aparte de esto le ayudó a encontrar trabajo en un matadero. Aquí le enseñaron a cortar reses, básicamente todo lo que es ser un carnicero en Argentina. Entonces, Emilia era una mujer que no era muy alta, pero era bastante ancha de huesos y tenía muchísima fuerza. Y podía hasta cargar como con media res, o sea, bueno, no media res entera, bueno, imaginaros, ¿no? Aquello que vemos en los ganchos, pues ella podía moverlas y aprendió muy rápidamente a manejar el cuchillo. Aquí le enseñaron por dónde se tenían que hacer todos los cortes y cómo era más fácil quitar un hueso o algo que entorpeciera o que no se quisiera. Aquí aprendió a destazar. En un primer momento, cuando llegó aquí, le dijeron que no podía trabajar porque era un trabajo para hombres. Una frase muy de esta época, ¿no? Un trabajo para hombres. Pero ella dijo que la pusieran a prueba y le daba todo igual. Tengo que decir que Emilia tenía un carácter como, no pasotista, pero
recto, ¿no? Lineal. Siempre estaba igual. No mostraba grandes emociones ni de ira, ni de amor, ni de nada. Parecía una persona como que estaba vacía por dentro. No sabemos cuál es su historia mientras vivió en el Líbano, así que no podemos saber con qué traumas o no cargaba Emilia. Lo que sí podemos saber por la historia que se cuenta es que era como impasible, o sea, y que era fría. Si bien cuidaba a las personas que tenía a su alrededor, lo hacía como sin más, ¿no? Como algo que tenía que hacer y punto. Pues ella dijo, bueno, pues nada, probarme si queréis, y se le daba muy bien, así que la contrataron en este trabajo para hombres. Un buen día, Emilia conoce a un hombre. Este hombre era de nacionalidad española y trabajaba también en este frigorífico y vivía en la zona de Barracas. Era un hombre bajito y el libro del autor que escribe todos estos casos lo describe como bajito y sudado, y que además estaba casado. Emilia empieza una relación con él, pero era clandestina porque este hombre tenía familia, así que esto nunca podía llegar a buen puerto. Cuando Dora, la dueña de la pensión esta donde Emilia vivía, se entera, se lo recriminó y le dijo que no tenía posibilidades de nada, que así nunca iba a hacer una familia y que nunca iba a salir de la vida que estaba viviendo. Y entonces Emilia le contestó, así es lo que hay. Estamos hablando de este pasotismo, ¿no? O sea, de, bueno, pues no sé yo, así era Emilia. Seguido esto tuvo varios amantes más, siendo que todo el mundo le decía que era fea, que era tosca y que parecía un hombre, pero ella triunfaba bastante por lo que se puede ver. Pero estas relaciones no iban hacia ningún lado porque muchos eran hombres casados o tíos que no querían nada serio con ella. Hasta que un buen día en un bar de Constitución conoce a un hombre de nacionalidad peruana. Entonces podemos decir que este hombre llamado Felipe Coronel Rueda se enamora de ella y sus amigos se ríen mucho de él porque dicen que es la mujer más fea que han visto y que además tiene 13 años más que él. Pero a él esto le importa muy poco porque encuentra muchas cualidades en Emilia, como por ejemplo la resiliencia, ese aguante que tiene ante todo y esa capacidad de seguir hacia adelante como si la vida le resbalara, básicamente. Ellos empiezan una relación en la que, según Emilia, nunca le amó, pero sí le tuvo un cariño o le hacía compañía. O sea, como lo hacía todo, le daba igual. Y con este hombre tendrá 3 hijas. Con él sí que se casará y tendrá una relación estable a la cual ella será muy fiel. Se mudaron entonces a una casa en la calle Garay al 2200, donde en la parte de adelante de la casa había un pequeño local y ellos aquí montaron un restaurante llamado Shamil. Esta casa no la compran pagando al tacatán, sino que lo que hacen es pagarle una parte al propietario que vivía allí aún. Ellos llegan a un trato con este hombre que era de nacionalidad italiana y se llamaba José Pietrella, más conocido, como os imaginaréis en Argentina, como el Tano, así a secas. La cuestión es que le dicen a este hombre, que era mayor pero no tanto, tenía más o menos unos 60 años, que le irían pagando poco a poco, y él les dijo que entonces él se quedaría a vivir en la habitación del fondo hasta que acabaran de pagarle, y aceptaron este acuerdo, que era que ellos irían pagándole la casa como en cuotas y él seguiría viviendo en la habitación del fondo. Esta casa era una casa bastante grande, de estas típicas largas que hay en Argentina, que tienen como una habitación al lado de la otra, que tenía un patio interior y tenía pues algunos árboles, algunas plantas y tal. Y delante tenían el local con el restaurante. Al principio empiezan con buen pie y comienzan a pagar, pero pronto el marido de Emilia comienza como a no prosperar con el negocio. Él quería montar ahí una especie de asador con también una peña, ¿no? Un sitio donde vayan ahí a cantar y tal. Y eso acaba siendo más bien un club para sus colegas que un negocio.
Emilia no para de cocinar allí y además sigue trabajando, cocinando en la pensión de Dora. Aparte que de tanto en tanto también trabaja en el frigorífico, trabajo que eventualmente dejará. Lo que no quiere decir que deje de trabajar, porque además tiene a sus hijas, se ocupa de la comida del restaurante y en parte ayuda también en la pensión de Dora. Así que como podemos ver, Emilia no para quieta. Y si esto no es suficiente, aún le quedan cosas por que le pasen. Vamos a hablar un poco de Pietrella, que era el propietario de esta casa y este local. Según cuentan las malas lenguas, él aceptó hacer este trato porque le gustaba Emilia. Entonces él tenía como que unas segundas intenciones para con ella, no hacía esto como un favor para el marido ni para la familia, sino porque tenía otras intenciones. Según cuentan también, este hombre tenía miedo a salir a la calle por alguna razón, algo psicológico supongo, y se pasaba mucho tiempo encerrado en su cuarto, cosa que le daba igual porque él estaba bien allí. Él trabajaba de fontanero y cada vez trabajaba menos porque no le hacía falta tener mucho más dinero. Él ya había hecho dinero allí, se había labrado muy buena fama de fontanero porque se ve que era muy bueno haciendo su trabajo, así que todo el mundo lo conocía, pues su buena cara, podemos decir. Pero por otra parte tenemos esto de que tenía otras intenciones, malas intenciones con Emilia. Entonces, aquí llegamos a dos versiones que he encontrado. Una de las versiones es más antigua y por eso, según yo la fui leyendo, siento como que está cargada de pensamientos machistas. Pero no queriendo ser malos, o sea, es la versión como de la época, ¿no? De lo que se pensaba siempre, de este pensamiento retrógrada. Entonces, os la voy a contar, pero os diré que yo no me creo esta versión del todo porque sé lo que se cosía en esa época, como lo podéis saber también vosotros, así que de lo que nos podemos creer, pues ya veréis. Esta versión dice que Emilia estaba aburrida, no sé cómo lo hacía para estar aburrida con 2 trabajos, hijas, marido, etc., pero que estaba aburrida y entonces comenzó una relación con este hombre, con Pietrella, el dueño de la casa. Y que lo que le daba esta relación era emoción, porque así como era algo clandestino, algo que no podía hacer, entonces le entretenía entre comillas. Pero la otra versión, la versión que yo me creo más, es que como ya no estaban pagando porque no estaban ganando dinero, Pietrella comienza a presionar a Emilia diciéndole que tenía que encontrar una forma de pagarle o los iba a echar a la calle. Y es entonces cuando él se le insinúa, le insiste muchísimo, la persigue, la acosa durante un montón de tiempo, pero ella se resiste y dice que no. Hasta que finalmente, como ve que no tienen de dónde sacar dinero y que su marido no está muy por conseguir dinero o no conseguir el suficiente como para poder pagar aquello, y tampoco quiere irse de allí, ella acaba cediendo y él acaba haciendo lo que ya sabéis con ella. Entonces, esto es una forma de pagarle, podemos decir, y ella acaba sometiéndose a lo que este hombre quiere en pos de que no los echara de la casa. Evidentemente no se lo dice a su marido porque entiende que si se lo cuenta se puede liar una muy gorda, incluso su marido puede pues hacerle algo a este hombre y ella no quiere problemas. Ella simplemente quiere vivir tranquila y como siempre sucumbe ante todo, sucumbe ante esto también. Al principio, con esta especie de relación clandestina, lo que conseguía Emilia era que no les cobrara, pero luego ella fue un paso más allá y comenzó a pedirle dinero para diferentes cosas que había que arreglar en la casa. Le decía, esto está roto, aquello está embozado, no sé qué, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, o tengo que comprar de esto, del otro, y él le iba dando algo de dinero. Así que comenzó a hacer una especie de intercambio. Pero la relación iba avanzando y Pietrella se ponía cada vez más insistente y quería verla con más frecuencia. Y es aquí cuando ella echa el freno.
Un buen día ella se cansa de esto y había pasado mucho tiempo de estar así, al igual años de vivir así, y ella ya estaba harta. Estaba decidida, al igual, pues no sé si dejar el restaurante o qué, pero a reclamarle a Pietrella que ella ya le había pagado suficiente y él ya no quería casi que aceptar el dinero porque prefería esto a aceptar el dinero. Entonces, era una situación bastante incómoda. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que Emilia habla con él y le dice que cuánto le ha descontado por todos los favores que ella le ha hecho. Entonces comienzan a pelear porque él le dice que cuáles favores, que no le ha descontado nada. Y es aquí cuando ella se enfada muchísimo porque todo lo que ella estuvo soportando, al parecer, no había servido de nada. Porque según el hombre, como no podía demostrarlo ni hacer nada, pues nada, a joderse, ¿no? Básicamente. Entonces el hombre le dijo que por qué no dejaba a su marido y se quedaba con él. Según Pietrella, él se había enamorado de ella, pero Emilia no quería saber nada de este hombre. Y este hombre le amenazó con contarle a su marido lo que estaba pasando y con decirle que todo esto había sido idea de ella y no de él, y que era simplemente que ella quería engañarlo porque estaba aburrida de su relación. Y Emilia para nada iba a permitir esto. Aparte de todo esto, tuvo que empezar a soportar que el hermano de Pietrella, que venía de tanto en tanto, intentara convencerla de que se fuera con este hombre y que dejara a su marido. Él creía que sabía lo que estaba pasando, creía que Emilia quería tener una relación con él o tener una relación a escondida y no entendía, no sabía la realidad, que era que este hombre estaba abusando de ella o que se estaba cobrando las deudas de esta forma, como lo queráis ver. Entonces todo esto empezó a tocarle bastante las narices a Emilia, que tenía muy poca paciencia. Entonces, tenemos en este punto a Emilia que ya no quiere saber más nada, a este hombre amenazándola con echarla de ahí, con contarla a su marido y con desmontar por completo su familia y todo lo que ella había conseguido, y a Emilia ya bastante harta de toda la situación. ¿Y qué pasa aquí? Que este hombre sigue y sigue presionando a Emilia hasta que le dice que más vale que vaya a verlo esa madrugada, noche. Ella le dice que sí, pero luego se va a dormir y dice, anda y que le den, no tengo ganas de aguantarlo. Ella siempre con ese carácter de me da igual, y se va a su cuarto a dormir. Cuando está durmiendo, siente unos golpes en su ventana y esto la pone negra porque claro, está picando en su ventana por la madrugada, ahí donde está ella durmiendo con su marido, y lo único que va a hacer esto es generarle problemas. Así que sale, le dice que se deje de molestar y él le pide que por favor, entonces ella piensa y le dice pues vaya a su cuarto que ahora voy yo. Pietrella se fue a su cuarto y acto seguido Emilia fue hasta allí. Entró por la puerta que estaba entreabierta y el hombre creyó que había ganado la batalla y que finalmente Emilia se quedaría con él. Ella se acercó hasta él y cuando él pensó que ella iba a abrazarlo, lo que hizo Emilia fue, con un cordón de nylon, estrangularlo hasta matarlo. Le costó bastante porque Pietrella era un hombre y evidentemente tenía fuerza, pero Emilia no olvidemos que era muy fuerte porque llevaba todos estos años trabajando en el frigorífico cargando medias reses, así que tenía una fuerza increíble. Aparte ya dijimos que su contextura, aunque era bajita, era más bien ancha. Entonces lo estranguló y pensó que ahora qué haría con él. De momento lo escondió bajo su propia cama, bajo la cama de este hombre. Y como era muy ermitaño, como hemos dicho, y ya casi no trabajaba y no le gustaba salir de la casa, a nadie le parecería raro si no lo veían por allí. Y así fue. Al día siguiente Emilia se despertó, hizo las tareas que tenía que hacer siempre por la mañana, se fue a comprar, se puso a cocinar, etc. Y comenzó a pensar
pensar que qué haría con el cuerpo de Pietrella porque lo había dejado ahí abajo de la cama. Entonces pensó que no podía sacarlo dentro de la casa porque seguramente la verían. Su casa, el restaurante, estaba en una zona bastante transitada, así que iban a verla, no había forma de que lo sacara de allí. Luego pensó en enterrarlo, pero no podía hacerlo en ese patio sin que nadie se diera cuenta. Además, el olor iba a ser insoportable, así que ni hablar, no podía enterrarlo allí. ¿Qué cojones iba a hacer con el cuerpo de este hombre? O sea, se había quitado un problema, pero a la vez había ganado otro. Así que piensa y dice, yo hay algo que he aprendido muy bien y eso es destazar. Así que es lo que decide hacer con él, lo destaza. Cuando va al cuarto para comenzar a hacerlo, en ese momento llega el hermano del hombre a buscarlo porque hacía 2 días que lo estaba buscando y no sabía nada de él. Y entonces Emilia rápidamente echa las sábanas a un lado de la cama, le dice que estaba limpiando ahí dentro, que no sabía dónde estaba, y como Emilia tenía este carácter así, pues el hombre no le hace mucho caso. Otra vez intenta hablar con ella y convencerla de que tal, de que pa' aquí, de que estuviera con su hermano. Ya no le hace caso y el hombre se va. Emilia suspira porque no la ha descubierto y como sabe que su marido esa mañana está trabajando y no volverá, sus hijas tampoco van a pasar por ahí hasta bastante más tarde, comienza con la faena. Se lo lleva a la cocina y comienza con un cuchillo, bueno, 2 cuchillos de carnicero, a cortarlo a trozos. En la declaración de la policía le pregunta que qué es lo que hace y ella, muy tranquila y fríamente, les explica que hay partes del cuerpo que no sirven para nada, como por ejemplo la cabeza y el pecho. Dice que el pecho no tiene carne que sirva para hacer algo y que entonces fue la parte que más le costó deshacerse de ella. Al cortarlo a trozos puso el pecho, el torso de este hombre en una caja de verduras con verduras en mal estado encima para luego dejarla fuera porque esa tarde pasarían a recoger lo que vendría a ser la orgánica, o sea, las verduras y estas cosas de los restaurantes, y entonces, como era un trozo que casi no se veía entre todo lo que había tirado, nadie se daría cuenta. Seguido a esto, corta las piernas, separa la carne y hierve en la cabeza. La policía le pregunta que por qué lo hace y ella dice que para que se suelten los pelos. Y esto me pareció increíblemente asqueroso. Pues cuestión. Dice que luego coge los pelos con un cucharón y los saca del agua para que no quedara rastro de lo que estaba haciendo. La policía le pregunta que si no olía y ella dice que le echó hierbas aromáticas. Entonces, lo que hace Emilia con la carne de este hombre es cocinar un montón de comida. Guisos, empanadas y de todo. Comida que acaba vendiendo en su restaurante. Esta noche, una familia que casi siempre comía carne acabó cenando pasta. Los hijos, o sea, las hijas y el marido de Emilia se sorprendieron y le preguntaron que por qué había hecho pasta, a lo que ella dijo que comían demasiada carne. Es gracioso, bueno, no lo es, pero bueno, no sé, me llamó un poco la atención este comentario y dijo, ¡hala, aquí tenéis la pasta! Con esa simpatía que la caracterizaba. Pasaron 3 días y Emilia había sacado la caja de verduras, manzanas o lo que hubiera ahí con el trozo de torso. O sea que la recogida de basura no había pasado, y no solo eso, sino que ya habían pasado 3 días. Y es cuando una de las hijas de Emilia estaba ahí afuera hablando con una vecina y la vecina le dijo que una de las cajas de manzanas que habían sacado olía increíblemente mal y que algo raro pasaba con esto. La hija de Emilia entonces se acerca hasta allí para sentir un olor que la echó para atrás, evidentemente, y como se asustó muchísimo porque no sabía qué narices pasaba, acabó llamando a la policía. Lo que pasó aquí, según dicen unos, es que la recogida de basura ese día falló, y otros dicen que lo que pasó aquí es un detalle muy porteño, muy de Buenos Aires. Esto seguro los que seáis de allí lo sabréis. Es que la caja pesaba demasiado y ya sabéis lo que hacen los basureros cuando algo pesa mucho. No se lo llevan. Y es lo que pasó aquí. La hija de Emilia
que llamó a la policía tenía tan solo 16 o 17 años más o menos, así que es como algo que hizo de forma, no sé, de forma mecánica, ¿no? Vio algo que era raro y llamó a la policía. No pensó que esto podía llevar a su madre a la cárcel, no pensó que su madre fuera a hacer una cosa así. Entonces la policía encontró allí el torso de este hombre y cuando más o menos se dieron cuenta de quién era, y el restaurante estaba ahí enfrente, y teniendo en cuenta también que el hermano de Pitrella hacía 2 días había puesto una denuncia a la policía de desaparición de su hermano, las piezas encajaban y se dirigieron hacia la casa de Emilia. Cuando registraron la casa se encontraron con lo peor, como os podréis imaginar. Al principio buscaron en toda la casa y no lograron encontrar nada, ningún rastro. Estaba todo muy limpio, estaba todo muy correcto. Pero luego se dirigieron a la cocina. Y es aquí cuando comenzaron a revisar y uno de los policías encontró una cosa que parecía una pelota, algo redondo envuelto en papel de cocina. Cuando lo abrió era la cabeza hervida de Pitrella. Así que siguieron buscando y descubrieron las empanadas y el guiso que había hecho y evidentemente esto olía raro, aunque tenía muchas especias, olía un poco peculiar, ya habían pasado los días, pero tampoco quedaba mucho porque los clientes del Jamil se lo habían comido casi todo. Entonces detuvieron a Emilia y se la llevaron a la comisaría. En un principio ella lo negó todo, dijo que no tenía ni idea de lo que había pasado, pero cuando comenzó a aparecer evidencia aquí y allá, ella pues contó la verdad. Y la contó sin quejarse, sin llorar y de la misma forma impasible que tenía para hacer todo, como ya os he dicho en este vídeo unas cuantas veces. La cuestión es que seguido a esto se inició el juicio por la muerte de este hombre y bueno, el canibalismo básicamente, pero esto no es algo que se tuviera tan en cuenta, así que fue un detalle grotesco, pero no sé si podía juzgarse, si era algo que podía condenarse o tal, esto no lo sé. Lo que sí os puedo decir que en un primer momento tuvo un abogado que le dijo que dijera que había sido en defensa propia. Y ella pues así lo hizo. Dijo que este hombre había intentado estrangularla con este cordel de nylon y que ella en defensa propia logró quitárselo y entonces, como era o ella o él, pues ella acabó con su vida. Pero de todos modos, el juez que estaba juzgando este caso, Salvador María Labañe, lo aceptó, pero le puso una condena de 16 años. Entonces, justo aquí Emilia cambió de abogado y vino un abogado que se llama Pedro Bianchi. Y este hombre logró recurrir esta sentencia y bajarle la condena a Emilia a los 10 años. Una vez cumplida la parte que tiene que cumplir de la condena en prisión, que sabéis que depende cómo sea, no siempre es el total de la pena, Emilia salió y apareció por su barrio. A ella no quería caerle bien a nadie, le daba todo absolutamente igual, sí que quería ver a sus hijas, si bien no había sido la madre más amorosa del mundo, siempre había cuidado de sus hijas y de su marido. Cuando llegó allí, unas personas la reconocieron, unos periodistas fueron y le preguntaron que qué iba a hacer, que si tenía dónde ir, que aquí, que allá, y ella dijo que les importa. Así, frío y seco, y nunca más nadie la molestó. Un dato curioso de este caso es que la policía le preguntó por qué no le hizo nada a su marido, si bien tal vez su problema era que el marido no traía dinero y no lo que le estaba haciendo este otro hombre, que por qué no hizo nada a su marido, ¿no? La policía, como la veía tan capaz de haber matado a alguien, pensó que al igual sentía odio por los hombres o algo así, y ella contestó simplemente que cómo iba a hacer eso a su marido, que el matrimonio era algo más, no dijo sagrado, pero dijo algo parecido, que su familia para ella era importante, aunque no hubiera sido la mujer más cariñosa del mundo. Así que un poco, no sé, peculiar está Emilia. Y hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, decirme qué pensáis en los comentarios de todo esto, si lo conocíais
o no, porque tal vez lo conocíais por el programa, los que lo hayáis visto, pero no sé si sabíais que esto pasó de verdad. Si queréis ver el programa de Mujeres Asesinas, este caso tiene dos versiones, la argentina y la mexicana. La mexicana está bien, pero está más adornada y la mujer es más guapa, lo que, no sé, te hace pensar o sentir como, no sé, que la historia es diferente, ¿no? Y en cambio la actriz que pusieron en Argentina la caracterizaron de una manera que sí que se parece mucho a Emilia Basil, pero que cualquiera de los dos están muy bien. Como siempre, seguirme en mis redes sociales que las dejo por aquí, darle like al vídeo, suscribiros, bla bla bla. Gracias por estar aquí y hasta la próxima. Adiós.